La medicina moderna, sin duda, es una medicina que tiene tres pilares básicos, tres pilares que están llevados por principalmente la asistencia de pacientes, que es lo más importante, el atender pacientes a la población sana, pero esta asistencia tiene que estar dada principalmente por una medicina científica que nos permita realmente hacer una medicina práctica adecuada con un rango de error muy bajo para ayudar a la población y mantener la salud o combatir la enfermedad. Y esto finalmente, a través del tiempo, tiene que compartirse con los médicos que vienen abajo de nosotros, estudiantes de medicina, médicos de otras especialidades, a través de la docencia. De tal manera que la medicina moderna, que está impregnada de ciencia y asistencia, no puede ser completa sin un sistema de docencia que transmita los conocimientos. Y generar docencia realmente se ve fácil, pero es muy difícil cuando tenemos que entender que el médico debe dominar el método clínico, la asistencia de pacientes, y el método científico, que es la creación de ciencia o la interpretación de la ciencia para el bien del paciente. Y esto, sin duda, en la medicina moderna tiene que estar impregnada de un código de ética muy importante que conocimos nosotros algún tiempo como el juramento hipocrático, para poder hacer las cosas adecuadas y poder determinar el paciente su salud o acompañarlo en la enfermedad. El nacimiento de la medicina va muy a la par del nacimiento de la filosofía. Yo quisiera recordar de forma histórica cómo el pensamiento humano nace alrededor del siglo IV o V antes de Cristo, principalmente en Grecia. Les quería recordar que básicamente Grecia era un imperio gigantesco hacia el siglo VI o siglo VII antes de Cristo, y este crecimiento tan grande de Grecia hizo que fuera un imperio que tuvo que expandirse y tener múltiples colonias. Y precisamente el nacimiento de estas colonias y el choque de culturas con otras civilizaciones como Egipto, como Persia, hicieron que los choques de civilizaciones en las colonias principalmente empezaran a hacer que generara la duda del nacimiento de dónde viene el ser humano. Esto obviamente junto con la gran cantidad de religiones que existían, religiones politeístas, principalmente en Grecia, y otros tipos de dioses que existían en Egipto y principalmente en Persia. Este conjunto de choques culturales en las colonias precisamente fue lo que dio el inicio del primer pensamiento humano hacia el siglo IV, V antes de Jesucristo. Y no fue una casualidad que todo el pensamiento se genera en las colonias de Grecia. Realmente no se fue en la gran polis, no se generó el conocimiento, se genera en todas las colonias que están alrededor al mismo tiempo, y es donde nace principalmente el Mileto, el nacimiento del primer esbozo de la filosofía, o la proto-filosofía que conoceríamos con el nacimiento de un personaje posiblemente mítico que es Tales de Mileto, y hacia abajo de Tales el nacimiento de la corriente atomista, principalmente con personajes como Anaximandro, Anaxímenes, como Heráclito, principalmente, y como Empédocles, que dieron el nacimiento a una corriente que conocimos tiempo después como la corriente atomista o de los jónicos. Y por otro lado, a su vez, nacía la corriente de los pitagóricos. La diferencia entre las dos corrientes realmente es que la corriente jónica empieza a preguntarse hacia el interior de los individuos, realmente cuáles son las religiones que tienen la razón, si las personas o los individuos realmente vienen de los dioses o son realmente producto de algo que ya existe, como puede ser la materia. Y entonces empiezan a formular ideas del nacimiento del ser humano y del cosmos, y generan el nacimiento de la teoría atomista. Y por otro lado, los pitagóricos, que impregnados en el área de matemáticas por Pitágoras, intentan descubrir el nacimiento de un dios único a través de los números. Entonces empieza a generar sus teorías numéricas. Conocemos actualmente el teorema de Pitágoras, pero finalmente, como la corriente pitagórica fue impregnada de religión, se considera que era una secta religiosa y fue muy perseguida, por lo cual los pitagóricos se fueron desmembrando y fueron distribuyéndose por todo el imperio, por lo cual nunca pudieron hacer una escuela sólida filosófica. Simplemente se considera realmente el nacimiento de las matemáticas y parte del nacimiento de la ciencia a través de las matemáticas. Probablemente la escuela que impregna el nacimiento filosófico y que nos da el origen de la filosofía es la escuela jónica de Tales, de Heráclito, de Anaxímenes, y posteriormente de los grandes filósofos que conocemos presocráticos, y posteriormente Sócrates, Platón, Aristóteles, hasta Santo Tomás, dando origen a las corrientes filosóficas modernas que actualmente conocemos y que nos han permitido avanzar en el conocimiento humano. Un dato muy importante de los jónicos y de los pitagóricos
es que en la época en donde se conjuntan las dos teorías, con los dos inicios del pensamiento, hacia el siglo XV y siglo V y siglo IV antes de Cristo, viene un estudiante de los dos teorías que estuvo estudiando, estudiante con Pitágoras y que estuvo de estudiante con Anaxímenes Heráclito, que fue Empédocles de Agrigento. Y Empédocles de Agrigento realmente es el que conjunta el conocimiento de la antigua Grecia para dar origen a la filosofía. Se considera el gran filósofo de la antigüedad, reconocido por Aristóteles. Y Empédocles de Agrigento, en 490, empieza a unificar las teorías originales de los atomistas de Tales, que consideraba que el origen de la materia era el agua, de Heráclito, que era el fuego, de Anaxímenes, que era el aire, y de Xenofontes, que era la tierra, y él crea lo que conocemos como la teoría de los 4 elementos jónicos, que es la cuna del pensamiento. A través de esto empiezan a nacer los conceptos filosóficos de que el ser humano y la materia no se crean ni se destruyen, se transforman, y de tal manera que el agua, el fuego, el aire y la tierra se pueden conjuntar para formar materia viva, materia inerte, e incluso decían mucho pues, que la tierra estaba sostenida por agua y que los dioses vivían dentro del agua y del fuego, y estos elementos jónicos se mantenían estables a través de lo que era el amor y el odio, de tal manera que los materiales o las materias primas daban origen a la vida o la no vida dependiendo del amor o el odio, en qué condiciones estaban, y eso permanecía que se mutaron o se transformaran para producir básicamente lo que conocemos como materia y el origen del pensamiento. Y esto lo traigo porque fue realmente el principio de la filosofía con Empédocles, el inicio de la medicina. Si ustedes recuerdan estos elementos primeros de los jónicos o de la teoría de los atomistas, agua, fuego, aire y tierra, ustedes darán cuenta que es muy similar a la primera teoría de la medicina de Hipócrates de Cos. Hipócrates de Cos, que es el padre de la medicina, y no es casualidad, fue un médico prominente de la antigüedad, que fue precisamente alumno de Empédocles, y a través de los conceptos de Empédocles, Hipócrates de Cos crea lo que considera lo que sería ya el concepto de medicina a través de la teoría de los 4 humores. Pero la teoría de los 4 humores de Hipócrates la aprende del primer filósofo, que es Empédocles, y a diferencia que uno consideraba que el origen de la vida era el aire, el fuego, la tierra y el agua, Hipócrates de Cos consideraba que el ser humano estaba compuesto por 4 humores que derivaban de los mismos elementos, y Hipócrates le llama a esos elementos, pues le llama bilis negra, bilis amarilla, sangre y flema. Entonces Hipócrates decía que esos elementos mantenidos de una manera estable producían la salud, y cuando se producía una discrasia de estos elementos se producía la enfermedad, de tal manera que el tratamiento pues era obviamente regular las aguas, regular las bilis, regular la flema, regular la sangre para regresar la salud, y ahí nace la teoría del inicio de la medicina con Hipócrates de Cos, entre muchas otras cosas que realizó Hipócrates en aquel tiempo. Fue el médico más prominente porque logró crear una escuela médica separada de la filosofía, por lo cual realmente la medicina es la primera rama científica que desciende de la filosofía realmente, que era el corpus hipocrático, que sabemos que es un libro compuesto de 70 obras. Lo que no sabemos realmente qué parte del corpus hipocrático escribe Hipócrates, qué parte está escrito por los súbditos, por los alumnos de él, pero finalmente lo importante es que da el inicio a la medicina clínica a través del método clínico. Hipócrates consideraba que había que hacer la anamnesis completa de la enfermedad, tomar datos, tomar antecedentes familiares, hacer una reseña de la enfermedad del paciente y tratar de hacer un diagnóstico para emitir un pronóstico de la enfermedad. Esta corriente impregna el pensamiento posteriormente de Grecia a Roma a través de Galeno, pero en la etapa inicial pues nos da el primer método clínico que tenemos los médicos a través del origen de la filosofía, que era principalmente a través de la teoría de los 4 elementos y de los 4 humores. Él considera que las enfermedades no tienen un origen divino, no es un castigo divino, sino más bien es un evento ambiental o generador interno del ser humano a través de la modificación de los 4 humores. Entonces nos da el método científico primitivo, que es válido todavía hasta la fecha en medicina, y habla de tratados de pronóstico y aforismos, en donde dice que hay que redactar toda la información del paciente, creando el primer expediente a nivel de la medicina, y básicamente considera que con la repetición de casos se puede inferir cuál es el pronóstico de las enfermedades. De tal manera que además de la generación del expediente, de la historia clínica, del método clínico,
pues nos habla básicamente que la salud tiene que ver con la derivación normal o anormal o la discrasia de los cuatro humores que vienen derivados de la teoría de Empédocles, que es el primer filósofo pre-socrático que tenemos en el nacimiento de la prostimería del ser humano. De tal manera que Hipócrates le llama al agua humedad, al fuego sequedad, al aire calor, a la tierra frío, y finalmente eso lo convierte en humores llamados sangre, bilis negra, bilis amarilla y finalmente flema, con lo cual empieza la historia de la medicina. Posteriormente de Hipócrates vienen varios alumnos, varios discípulos, y de los más importantes de ellos hacia adelante, dos generaciones después de Hipócrates, viene Galeno, que es el que consolida las teorías de medicina de Hipócrates, pero nace también de etapa muy temprana del pensamiento del ser humano la primera rama pseudocientífica del ser humano, que es la astrología. La astrología precisamente nace en base a la teoría de los cuatro elementos, llamando que hay cuatro personalidades diferentes: los flemáticos, melancólicos, coléricos y sanguíneos, y en base a estas cuatro personalidades, los astrólogos en aquel tiempo inicial dicen que hay tres tipos de personas flemáticas, tres tipos de personas melancólicas, tres tipos de personas coléricas y tres tipos de personas sanguíneas, dando inicio a la teoría de los signos zodiacales. Entonces, el nacimiento de la filosofía y de la medicina pues da una rama científica hacia adelante, siguiendo el camino principalmente galeno, pero también da el nacimiento a ramas pseudocientíficas como la astrología y muchas ramas místicas y mágicas que tanto nos han hecho daño pues, actualmente en el desarrollo de la ciencia moderna. Galeno de Pérgamo fue alumno de uno de los alumnos de la primera generación de Hipócrates, y él, considerando el método hipocrático, realmente empieza a desarrollar su pensamiento en Grecia, creando lo que se conoce como método de Dendi sobre el arte de la curación. Y algo importante de Galeno es que él considera, o es considerado como el padre de la salud pública. Él considera que muchas de las enfermedades se pueden curar a través del aseo personal, del lavado de manos, de la desinfección de alimentos, y logra abatir mucho epidemias de infecciones que había en la época a través de cosas sencillas de salud pública. Y fue el primero que empieza a investigar hacia adentro del ser vivo, haciendo investigaciones en animales, porque en aquel tiempo estaba prohibido hacer disección de tejidos humanos, con lo cual estudiaba cerdos y otros animales, encontrando pues, obviamente que los músculos eran realmente movidos por la médula a través de los nervios, identificarse siete nervios craneales, y realmente es el primer atomista considerado en la historia de la medicina, el primer salubrista considerado y el primer médico sanador de la historia. También describe que de las arterias circula sangre, porque en aquel tiempo se consideraba que las arterias había aire y es lo que nutría los pulmones. Actualmente se sabe a partir de Galeno pues, que tiene sangre. Y finalmente es el primero que inicia con la farmacología agresiva, porque la escuela hipocrática era muy pasiva. Él consideraba que la pasividad del paciente, el reposo y la dieta rica en alimentos corregía la enfermedad, y Galeno realmente indica que había que dar fármacos activos a el paciente para demostrar un beneficio más allá del reposo. Entonces hay cambios importantes. Galeno sale de Grecia para ir a Roma, y en la época del Coliseo pues, se convierte en el médico básicamente en el Coliseo, curando muchas heridas y siendo famoso, por lo cual posteriormente se convierte en médico de la corte, ¿no? Del Senado principalmente, y esto hace que agarre gran fama, ¿no? Algo también importante de Galeno es que realmente escribe varios tratados, principalmente el método Medingi, y a partir de la época del nacimiento en Roma de Galeno, se considera que los tratados de Galeno son los que se deben de estudiar en las escuelas médicas de Occidente. A partir de esa fecha, el pensamiento occidental de Galeno, ¿no?, permea la educación médica en toda Europa, principalmente hasta la caída del primer imperio romano, el imperio de Occidente, hacia el año 437 aproximadamente, en donde la caída del imperio Occidente hace que salgamos de la etapa antigua y entremos al medievo, y ahí viene un cambio muy importante entre filosofía y religión, que hacen que el pensamiento empiece a caer un poco en medicina, y da la oportunidad a que los tratados de Persia entren hacia Europa,
a través de los conocimientos de Avicena. Entonces, el médico más influyente de la medicina antigua fue Galeno, y una vez hacia la entrada del medievo, el más importante y médico influyente más importante de todo el mundo, principalmente Oriente y Occidente, fue Avicena, en China, que fallece en el 1037. Él fue un médico, filósofo, científico de lo más importante que se ha dado en la historia de la humanidad. Escribe múltiples libros sobre filosofía, matemáticas, medicina, y dos libros muy importantes escribe, que es el libro de la curación y el canon de la medicina. Principalmente el canon de la medicina, que es una enciclopedia creada con 5 volúmenes. Básicamente habla de toda la medicina islámica y conjunta mucho de los estudios de Galeno, de Charaka, su ruta, medicina persa, medicina china, creando un volumen muy grande de medicina muy interesante, en donde ya se habla de medicina científica, indicando en algunos tratados pues, que la medicina debería ser a través de productos activos, compara hierbas, compara plantas, y él dice que para que un medicamento sea activo debe curar una sola enfermedad y no muchas enfermedades, y que un medicamento pues, debe ser diseñado para una enfermedad exclusivamente, de tal manera que este medicamento es muy importante en Persia. Y una vez que entramos hacia la parte del medievo, el medievo bajo, ustedes recordarán que las guerras cruzadas, hacia adelante del año 1100 a 1200, permiten el intercambio del conocimiento entre Europa por la reconquista de la religión católica sobre los persas, y sobre el Islam viene el contraataque de todo el Islam, principalmente de los turcos, hacia Europa, y ese intercambio de varias guerras que duraron cientos de años, que fueron cerca de 9 guerras cruzadas, hacen que los libros de Avicena y muchos otros libros de conocimiento de Oriente entren a Europa, se concentran en todo el medievo, principalmente en las iglesias, y esto hace que el conocimiento de Oriente, que era muy avanzado, empieza a permear en las escuelas, en las universidades iniciales, que de inicio eran escuelas, y esto hace que el canon se convierta en el libro de educación médica más importante durante todo el medievo, hasta la serie del medievo, con el descubrimiento de América o la caída del Segundo Imperio Romano de Oriente, y la entrada hacia lo que conocemos como el Renacimiento. Pero este libro del canon fue el que sustituyó a los libros de Galeno, y fueron los que guiaron la educación médica durante todo el medievo, hasta el nacimiento de la medicina moderna. El libro del canon es un libro que todavía existen algunas copias de los originales de algunos pergaminos, pero básicamente es un libro que ya no se puede encontrar más que en museos y algunas de las páginas, ¿no? Entonces, el canon de la medicina es un libro que tiene muchas publicaciones, principalmente de forma importante, habla de farmacología, ¿no? Los fármacos tienen que tener una cualidad contra la enfermedad, y no deben de ser productos mágicos. Tenemos todavía productos mágicos en medicina. Se tiene que aprobar en una sola enfermedad, que cura muchas enfermedades, no sirve para nada, y debe ser controlado contra otras enfermedades. Esto es el efecto placebo, entendido de manera diferente. Actualmente damos un medicamento con un placebo, y actualmente era un medicamento para 2 enfermedades, y el medicamento tenía que probar que era con una enfermedad y con otra. Se tiene que observar también de forma importante el seguimiento a través del tiempo para ver si el efecto era real o era un accidente, un medicamento, y por supuesto debería ser constante y demostrar el beneficio de ese producto, de ese medicamento en varios casos, ¿no? Era probado principalmente, ellos sugerían que se probaba principalmente en animales. Actualmente usamos ratones, en aquel tiempo usaban caballos y leones, y después de esa fase animal se probaba en humanos, de tal manera que si ustedes ven la farmacología que usaba Avicena hacia el año 1100, pues una farmacología similar a la que utilizamos actualmente, pero con un método mucho más refinado, ¿no? Posteriormente, a la época del Renacimiento, vendrían las revoluciones científicas, que iniciarían básicamente con el nacimiento del Renacimiento, con el descubrimiento de América o la caída del Segundo Imperio Romano, que es el Imperio de Oriente, básicamente en el siglo XV y XVI, y posteriormente y adelante del Renacimiento, que fue una época muy importante en el Renacimiento cultural principalmente, se vendría 50 o 100 años después las revoluciones científicas, que darían un cambio de pensamiento de la escolástica hacia ya lo que conocemos como método científico y el nacimiento de la ciencia realmente, a través de muchos científicos importantes como Nicolás Copérnico con la teoría helocéntrica, Andrea Vesalius, que fue muy importante porque fue el primer médico que tuvo la oportunidad de hacer disecciones en seres humanos
a través primero de cadáveres de forma clandestina y posteriormente ya en anfiteatros, pero la etapa inicial de Vesalio fue obviamente de forma muy clandestina, hasta que hizo sus dibujos muy famosos que fueron dedicados al rey Carlos V. Posteriormente de las revoluciones científicas, en donde se rompe realmente con la escolástica para entrar, lo que conocemos como universidades, principalmente la Universidad de Padua en Italia, entraremos a la etapa de la Ilustración del siglo XVII y XVIII, ya con el nacimiento incipiente de la ciencia, hacia la entrada del pensamiento ya filosófico de la ciencia, con autores muy importantes como Francis Bacon y René Descartes, que más que científicos fueron los creadores iniciales del método científico o de la parte filosófica del método científico que conocemos actualmente como método científico moderno. Un autor muy importante y poco reconocido de esa etapa es Paracelso, que era el gran alquimista, y él es un médico que fue muy importante porque fue el que realmente peleó en contra de todos los grupos en aquel tiempo de barberos y de grupos técnicos para separar la medicina como una rama científica exclusiva que no podía depender de otras ramas, ni de la alquimia, ni de los barberos, y que realmente el médico tendría que tener una educación especial para poder ser realmente médico. Él consideraba que el médico era una persona especial que tenía que tener un alto contenido, además de científico, un alto contenido de ética, por lo cual él logra separar a la medicina y la cirugía de lo que hacían antes los barberos, que eran simplemente amputaciones de miembro, y logra crear ya la medicina como una ciencia, una rama científica exclusiva, afuera de lo que era con la simple cirugía de amputación, ¿no? Él, a través del estudio de la mineralogía, se considera que es el precursor de la homeopatía, que sigue su rama a través de Bacon, pero también hace estudios en seres humanos, introduce el término sinovial, y de forma importante, él se considera que es el padre de la química de los fármacos, porque empieza a investigar muchos productos de forma científica, empieza a ver de qué están realizados todos sus productos, y es el nacimiento básicamente de la química o de la farmacología moderna en aquel tiempo, ¿no? Decía Paracelso que únicamente un hombre virtuoso podía ser médico, y por clases en la medicina, pues obviamente tenía que hacer la astronomía, las ciencias naturales, la química y obviamente el amor. Tenía cierto dote de filosofía, el pensamiento de Paracelso, pero fue muy importante en aquel tiempo en separar a los médicos reales y empezar una escuela de médicos de lo que eran antes los barberos. Andrea Vesalio fue un médico muy importante porque el libro de Vesalio fue muy importante en la salida del medievo y la entrada del Renacimiento y de las revoluciones científicas. Era un médico que estudió en la Universidad de Padua, y ahorita van a ver por qué es tan importante la Universidad de Padua, y escribe un libro muy conocido que es sobre la estructura del cuerpo humano, que es un volumen un libro de 17 volúmenes que siempre han dado de disecciones, al inicio realizadas de forma clandestina, posteriormente autorizadas, y fue cuando realmente avanza mucho la anatomía dentro de la medicina, ¿no? Hace modificaciones importantes en los preparados de Galeno y la Avicena, porque ellos no podían tener disecciones en seres humanos y en animales. Corrige básicamente la circulación sanguínea, la circulación pulmonar, los pulmones, e incluso hace estudios sobre el cerebro. Y es considerado como el fundador de la anatomía moderna. Estos tres libros fueron muy importantes al inicio del Renacimiento y de la Ilustración, porque básicamente fueron los tres libros científicos que más modificaron el pensamiento del medievo hacia la entrada del Renacimiento, principalmente el Canon de Avicena, que dio el desarrollo a la medicina occidental en la segunda parte después del oscurantismo, el libro de Copérnico sobre los astros celestes y el libro de Vesalio. Esos son los tres libros más importantes, que con esto se fundan las primeras universidades y se crea una universidad ya separada de la escolástica, entrando directamente a un área en donde el estudiante pudiera ser filósofo o pudiera ser científico realmente y dedicarse a áreas como la ingeniería, como la arquitectura, como la medicina, para obviamente tener un desarrollo profesional más hacia el área científica y menos hacia el área teológica o hacia el área filosófica. La Universidad de Padua, a finales del medievo, en 1222, es muy importante porque realmente es la primera escuela que se considera como una universidad. Hacia 1399, ya entrando hacia la etapa tardía o la etapa del medievo bajo,
pues crea la cátedra de astronomía, dialéctica, filosofía, gramática, medicina y retórica, viendo ustedes que antes las escuelas tenían una gran impregnación de teología. Estas universidades empiezan a considerar, además de la teología, la filosofía, la astronomía y en especial gramática y medicina, que fue lo que hace que la medicina quede como una de las primeras ramas científicas de la historia del pensamiento humano. La Universidad de Padua es muy importante porque los alumnos distinguidos de Padua, que fueron los que generaron parte del nacimiento de Copérnico y de la Ilustración, como ustedes podrán ver, pues fue Copérnico, Vesalio, Harvey y Galileo. Ellos, que fueron los más importantes pensadores en la parte científica, estaban todos juntos estudiando en Padua, y no es casual que en Padua fuera uno de los sitios en los más rápido se desarrolló la salida ¿cómo se llama? La salida del Renacimiento y la entrada de la Ilustración, ya posteriormente los pensamientos filosóficos que crearían el resto del conocimiento del ser humano. Francis Bacon, posteriormente a la Ilustración, es muy importante. Él era un científico, un médico, era un cortesano, básicamente, que se considera como el padre del empirismo. Él influye de manera muy importante en el nacimiento del método científico, porque fue el que realmente dice que el método debe ser inductivo y no deductivo. Esto es, hay que inducir los resultados, y a través de la exploración de varios eventos repetitivos debemos deducir lo que va a ocurrir hacia adelante. Entonces es el considerado el padre del método inductivo, y él considera que hay que quitar las ideas preconcebidas para poder lograr tener un resultado adecuado en una investigación. Él es el padre del escepticismo y es el padre del primer método científico de inicio, ¿no?, que posteriormente terminaría mejorando o completando René Descartes, pero él aporta la lógica, ¿no?, a la lógica del método científico, el método inductivo, que sería posteriormente modificado, y a través del método baconiano, ¿no?, cambiamos los científicos al método de René Descartes, pero este método de Francis Bacon es importante porque sigue siendo un método científico que se utiliza a través de la inducción, principalmente por ramas que no son tan científicas como la medicina, como la homeopatía. La homeopatía está basada científicamente en el método de Bacon, o le consideran, o lo llaman ellos método baconiano, y el cual genera lo que conocemos actualmente como homeopatía, pero está basada en este método que nosotros afortunadamente cambiaríamos posteriormente por los métodos más modernos que nos enseñaría René Descartes. Pero es muy importante porque a partir de Francis Bacon se rompe completamente con lo que conocemos nosotros como básicamente la escolástica o los métodos filosóficos muy pegados a la religión y a la teología, que no son malos por supuesto, pero que nos permitieron entrar a un método más metódico, más matemático, que necesitaba más comprobación científica para poder aplicar el conocimiento al ser humano. De todo modo, de tal manera que salimos del método Toledo-Toles, que nos enseñaron los griegos, hasta Aristóteles y Santo Tomás, y entramos realmente directo a un método baconiano que hacia adelante nos darían los métodos científicos modernos, y nacemos con el método inductivo para entrar en la medicina moderna y en la ciencia moderna, de lo particular a lo general, sin tener que hacer adivinaciones a través de lo que sabemos o creemos que sabemos, que es lo que precisamente tratan de hacer otras neurociencias o ciencias que tienen un método diferente como la homeopatía. De tal manera que el método baconiano está publicado en el nuevo órgano ciental, ¿no?, que es el nuevo órgano de la ciencia, y aquí dice básicamente pues, que quitar las ideas preconcebidas, hacer la investigación a través de eventos. Nace el empirismo y nacen los métodos inductivos, que son bastante buenos de inicio, pero afortunadamente viene René Descartes para modificar todo este pensamiento de método científico y nos mete a un método científico más robusto, en donde ya se hace importante la repetición de eventos, la medición de eventos, y se hace importante pues, que los investigadores tengan involucro en alguna parte de la ciencia, pero no en todo. Es el padre de la filosofía moderna. Él se considera que es uno de los grandes filósofos de la humanidad. Crea básicamente el inicio del racionalismo con su famoso pienso, luego existo. Es el autor del método, del discurso del método, que es parte del cuarto tomo de publicaciones de René Descartes, y realmente ya es cuando se da la ruptura con la escolástica y entramos a la ciencia ya moderna, que va a ser una ciencia madura a través del tiempo. Ya tiempo después adelante, después de René Descartes, una persona importante fue Auguste Comte.
Comte fue muy importante porque fue el padre de la sociología, él se considera como padre del positivismo y es el que mejora completamente el método inductivo. Y él dice, Comte, de un inicio, que el único conocimiento auténtico es el conocimiento científico, y este solo puede surgir de la afirmación positiva de las teorías a través del método científico. Esto es, no hay conocimiento válido si no se somete a un método científico que tiene que tener ciertas características. Entonces, el padre lo conocemos como un método científico y es el padre de lo que hacemos actualmente como protocolos de investigación clínica y diseños de estudio. La ciencia se efectúa con el análisis de los hechos reales verificados por la experiencia, de tal manera que hay que estar haciendo hechos repetitivos en varios sujetos para poder tener un resultado real que la experiencia nos permita consolidarlo a través del tiempo. Él es el iniciador, también el padre de la epistemología, que es muy importante porque la epistemología es básicamente la rama que estudia la historia de la filosofía y nos permite, de la filosofía de la ciencia, nos permite comprender la ciencia en su todo. Karl Popper en 1902 a 1994 es importante porque es un sociólogo que se considera como el padre de la epistemología moderna. Karl Popper es el que crea todo el concepto filosófico de lo que conocemos actualmente como falsacionismo deductivo o falsacionismo inocente. El falsacionismo básicamente es la posibilidad de falsear una hipótesis, de tal manera que es el que crea el concepto de hipótesis a través de tener una hipótesis nula y una hipótesis alterna. Entonces, gracias a él entendimos los científicos que tenemos que tener dos hipótesis para poder comparar, para poder obtener un resultado real, y que todos los resultados que hacemos tienen que ser comparados contra algo diferente para poder dar una conclusión que se acerque a lo real. Nos va de la inducción a la deducción, pero comparando dos teorías básicamente. No se puede hacer una comparación científica con una teoría, tenemos que tener una hipótesis básicamente alterna y una hipótesis nula, y a partir de ahí es que empiezan a crecer de manera muy importante el conocimiento dentro de la ciencia y se mejora y purifica el método científico. Un experimento o una observación tiene que tener algo que lo contrarie, de tal manera que nace el concepto de hipótesis apenas en etapas muy iniciales del siglo XX, ¿no? Thomas Kuhn es importante porque él fue alumno de Popper y fue realmente el filósofo de la ciencia o el epistemólogo que crea toda la corriente filosófica de desarrollo del MIT. Y no obstante, o no básicamente por eso, pues el MIT es uno de los que más publica, porque entendió las corrientes filosóficas del pensamiento de Kuhn aplicadas a la ciencia. Él tiene un libro muy interesante que vale la pena leer, que es básicamente la estructura de las ciencias o de la revolución científica. Y él nos comenta que la ciencia crece en dos periodos, y estos periodos básicamente son el periodo de ciencia normal y de revoluciones científicas. Él nos dice que a través del tiempo el conocimiento se va acumulando de manera pausada hasta que es tal el acúmulo que de pronto una investigación crea un cambio paradigmático en el conocimiento del ser humano, y él acuña el término paradigma científico. De tal manera que dice, las revoluciones científicas crecen de manera muy estable, muy consolidada, y la suma de protocolos de investigación o de resultados de investigación a la larga van a hacer que se cree de manera importante un paradigma científico, y esto va a hacer que brinquemos de manera revolucionaria y de manera muy rápida hacia la entrada de un pensamiento totalmente diferente. Y uno de los ejemplos más fáciles de entender, pues básicamente son las teorías de la relatividad de Einstein, ¿no? Entonces, hay mucha ciencia que se genera a través del tiempo, por muchos años, o muchas décadas, o muchos siglos, y de pronto la suma de conocimientos llega a través de alguien a generar un crecimiento revolucionario y crear el cambio completamente del pensamiento del ser humano y los avances tecnológicos que conocemos. Imre Lakatos es otro de los alumnos de Popper. Él crea ya el concepto de falsacionismo sofisticado, lo que conocemos actualmente como la hipótesis de tabaco, al nula, y él fue un filósofo en Inglaterra, filósofo de la ciencia en Inglaterra muy importante, porque también crea un concepto que desarrollaron los ingleses que permitió crecer de manera muy importante, y ese concepto que crea Imre Lakatos se llama cinturones de protección. Entonces, Imre Lakatos, en la teoría de cinturones de protección, dice que un proyecto de investigación, ¿no?, que es un fenómeno heurístico, puede dar un resultado positivo y ser un fenómeno heurístico positivo. Puede ser un protocolo de investigación que sea negativo y un fenómeno heurístico negativo. De tal manera que la suma de proyectos de investigación positivos y negativos van a dar un conocimiento nuevo que debe estar en el centro de toda investigación,
y que se debe llamar Programa de Investigación Científica. De tal manera que Inglaterra empezó a generar estos programas de investigación científica hacia el desarrollo de la epidemiología, hacia el desarrollo del tratamiento de, en aquel tiempo, de la tuberculosis y del cáncer de pulmón. Empezó a crear mucho conocimiento alrededor de eso, hasta que logró encontrar la cura para la tuberculosis o encontrar la asociación entre tabaco y cáncer de pulmón. De tal manera que la ciencia realmente no debe crecer a través de la investigación de un solo científico, sino la suma de científicos que trabajan por su lado deben generar un conocimiento positivo o negativo para que un proyecto de investigación crezca y se convierta en una heurística positiva que dé un conocimiento nuevo y que finalmente se traduzca en lo que dice Kuhn como una revolución científica o un paradigma científico. El ejemplo claro es este. Sir William Thomson, Lord Kelvin, decía en 1900 que no había nada más que descubrir en la física, porque todo había sido descubierto en la física, y pocos años después llega un joven de la oficina de patentes, Albert Einstein, y cambia radicalmente el concepto de física, produciendo un paradigma científico a través de una ecuación que decía energía igual a masa por velocidad de la luz al cuadrado, generando un paradigma completamente después de que un genio de la física había dicho que no había nada que eso. La suma de todo el conocimiento previo a Lord Kelvin lo toma Albert para crear un concepto nuevo y cambia radicalmente la física moderna, al grado que actualmente ya tenemos teoría de cuerdas, tenemos teoría de universos paralelos, y por supuesto logramos que el hombre llegara a la luna y crear la bomba atómica, entre muchos otros avances que se han generado gracias al rompimiento de paradigmas absolutamente anticuados en la ciencia, ¿no? Los modelos de investigación de la CATOS, cuando se llevan de manera adecuada, que lo hacen en algunos países del primer mundo, logra finalmente generar un crecimiento científico y económico. Habitualmente la inversión en un país del primer mundo, que puede ser alta para el desarrollo de investigación de otro por ciento, genera un conocimiento científico, y esto lo vemos a través de los grandes premios Nobel que tienen países del primer mundo, pero además genera un retorno de la inversión muy grande, generando grandes cantidades económicas, patentes y desarrollos científicos en primer mundo. En México y otros países de desarrollo que no entendemos los conceptos filosóficos de revoluciones científicas, paradigmas científicos, y no entendemos el concepto de las teorías de los cinturones de protección y programas de investigación, pues finalmente no damos un resultado positivo. Cada investigación trabaja por su lado y finalmente pues el crecimiento es nulo en ciencia, en patentes, en conocimiento. Obviamente el gobierno le aporta poquito dinero del PIB y regresamos un número negativo, generando pérdidas económicas y el uso del gobierno que no quiere apoyar a los grupos de investigación. La medicina moderna, como la conocemos a través de proyectos de investigación científica, nace realmente con James Dean, que era un médico de la corte británica, que a través de los viajes que realizaba de Europa a América, a través de su buque militar Salisbury, él encontró que los soldados que viajaban llegaban muertos todos, aparentemente por lo que conocíamos posteriormente como escorbuto, con cuadros de demencia, con cuadros de deshidratación, de caída de glucosa, sequedad de falanges y todo. Y él, a través de los viajes y de observar todo lo que pasaba con los soldados y que llegaban muertos la mayoría por escorbuto, empezó a buscar la posibilidad de ayudarlos a través de manejo de medicamentos. Y como en el barco solo tenía hierbas, nueces, hongos y cítricos, él empezó a hacer un experimento en donde a unos soldados les daba cítricos, a otros les daba hierbas, a otros les daba otro tipo de alimento, y encontró que los soldados que comían cítricos llegaban vivos y completamente normales, creando el primer estudio clínico aleatorio a nivel mundial. Y esto estamos hablando básicamente pues, en el año de 1746 aproximadamente. Este es el primer estudio clínico que tenemos, realmente diseñado para comparar un producto que eran cítricos contra otro producto que se puede considerar un placebo, ¿no? Ya hacia adelante, en la parte de medicina, un gran médico, Magendie, en Francia, es el padre de lo que conocemos realmente aplicado a medicina, el concepto de hipótesis. Ya bajado de la epistemología y de los conceptos de grandes sociólogos y de Comte principalmente, él considera que el pase de visitas médicas en los hospitales debería ser de una manera científica, introduciendo el contraste de hipótesis, principalmente clínica. Él hacía los pases de visita y le preguntaba a los médicos si el paciente tiene una enfermedad o tiene otra enfermedad, y ellos tenían que identificar cuál de las enfermedades era, sin poder ver todo el expediente clínico. Entonces él crea realmente el fenómeno de hipótesis aplicado a medicina.
y él dice que debe haber una hipótesis alternativa nula ya aplicada a los experimentos médicos o los experimentos de hospitales en aquel tiempo en Francia, que es donde nace el método científico. Klaus Bernard, posteriormente a la época de Magendie, es el precursor de la medicina experimental, y él introduce realmente el fenómeno de ciego, principalmente a la medicina, diciendo que los investigadores o los clínicos deberían estar cegados a la evolución de la investigación, que no era posible que un investigador supiera todo lo que le da y el seguimiento de los objetos de experimentación, porque pudieran existir los sesgos típicos del fenómeno abierto. De esta manera que él se considera como el padre de la medicina experimental, porque logra meter el fenómeno ciego y empieza a trabajar con placebos dentro de la medicina, haciendo la medicina hacia 1875 una medicina totalmente científica y experimental, ¿no? Esta medicina que a finales de 1800 ya tenía una parte de hipótesis, una parte de placebo y una parte de ciego, que ya es muy parecido a lo que conocemos actualmente como un método científico, cojeaba o faltaba mucho de la impregnación de la matemática hacia la medicina. Entonces no fue sino en Inglaterra, básicamente a principios de 1900, cuando la medicina se mete dentro del método médico para hacer un método científico matemático. Entonces este autor, Sir Ronald Fisher, que es el padre de la estadística inferencial, es el que logra meter el primer método matemático a un estudio médico, logrando obtener el primer valor de P, haciendo científicamente comprobable una hipótesis médica. Pero esto fue básicamente a principios de 1900. La historia básicamente nace en Inglaterra a través de los campos de cebada con los agrónomos. Él es agrónomo como su maestro, que es Pearson, el creador de la chip de Pearson, y ellos se disputan una patente para determinar cómo podían hacer que los campos de cebada produjeran más cerveza, porque estaban peleando obviamente contra los escoceses en la producción de cerveza, y al generar los métodos matemáticos Pearson y Fisher, se demuestra en los colegios de matemáticas que el método de Fisher es el más adecuado para poblaciones pequeñas o para muestras. El método de Pearson era para poblaciones muy grandes y el método de Fisher era para poblaciones pequeñas, considerando que la estadística inferencial por el método de Chico-Araya de Fisher es que debería incluirse en estudios matemáticos para la producción de campos de cebada, y posteriormente pasaría a la medicina. Pero ¿cómo es que pasa este método científico de los campos de cebada a la medicina? Básicamente fue a través de un autor que se llama Brandon Ford Hill. Brandon Ford Hill, quien siendo estudiante de Pearson y Fisher, quiso estudiar medicina, tuvo que salir de la escuela de medicina porque contrajo tuberculosis, y eso le prohibió poder seguir los estudios. Al terminar y curarse de la tuberculosis, decide enrolarse en ingeniería agrónoma, estudió con Fisher y con Pearson, y esa relación que les dio entre medicina, tuberculosis y matemáticas fue que hizo que el primer artículo científico en donde sale la P, que es un artículo de tuberculosis, pues lograr hacer que la P de Fisher entrara a ese artículo, y fue Brandon Ford Hill, el matemático, que hizo la fórmula matemática para demostrar la primera asociación entre estreptomicina y placebo contra tuberculosis. Otra cosa importante de este autor, Gosset, ¿no? También muy importante porque él fue el que creó la teoría de Spudding. Curiosamente, pues él fue el que estaba en los campos de Escocia, generando los conceptos estadísticos para la creación de campos de cebada y la producción de cerveza. Él, a través de contabilizar el peso de la cebada, los otros a través de las pruebas no paramétricas, pero finalmente la estadística inferencial, que nace con Pearson, con Fisher y con Student, nace a través de la necesidad de Escocia y de Inglaterra de pelearse con la producción de cerveza a nivel mundial. Por lo cual yo considero que si hay algo de medicina debe ser la cerveza. Esto que ustedes ven, que es muy importante, es el primer registro nacional, o el primer registro que se publica en toda la historia de la medicina. En 1856, el primer registro o la primera serie de casos se hace con estudios de lepra en Noruega, con un autor Hansen, ¿no? Este autor Hansen fue alumno del maestro de la lepra, que era Danielsen, pero Danielsen consideraba que la lepra era hereditaria. No fue hasta que Hansen crea el primer registro médico y lo publica, cuando se da cuenta Hansen que realmente la lepra tiene un patrón epidemiológico de tipo infeccioso, y posteriormente se descubre el bacilo de lepra, considerando que la lepra es un problema infeccioso,
creando un paradigma en la medicina a través del conocimiento de un registro. Este diseño de estudio de casos y controles o de casos, series de casos, registros médicos, son muy importantes porque a partir de la publicación de este registro tan importante, se empiezan a crear registros en todo el mundo, dando una cascada de publicaciones de registro médico que tiempo después, 20 años después, empezarían a tener todos una P y empezaríamos a conocer los diseños de cortes y los estudios clínicos aleatorios. Brandon Forgil les comentaba que fue el alumno de epidemiología de estadística en Inglaterra, que fue alumno de Pearson y de Fisher, y él fue finalmente pues un estudiante de medicina que tuvo que salir porque tuvo tuberculosis, y fue el que realiza el estudio de tuberculosis con estreptomicina, y por supuesto con Richard Doll, el primero que asocia el uso del tabaco con el cáncer de pulmón, una época en donde todos en Inglaterra fumaban. Él realiza el primer estudio clínico aleatorio, estreptomicina en el tratamiento de tuberculosis, y finalmente en este estudio estreptomicina contra placebo en el tratamiento de tuberculosis, en donde se introduce la primera P de forma científica, y luego la primera P menos de 0.05, dando posibilidad de que los pacientes con tuberculosis recibieran estreptomicina para la cura de la tuberculosis. Si ustedes ven la publicación, aquí está precisamente el nombre de Doll, de Brandon Forgil, que fue el que hizo el método científico aplicado a medicina. Por eso es tan importante conocer la historia de la medicina moderna. Hasta aquí tenemos básicamente los principios básicos de medicina. Conocimos diseños de estudio derivados de la filosofía, de la sociología y del positivismo. Conocimos básicamente el método matemático aplicado a medicina por el nacimiento de hipótesis filosóficas, de hipótesis basadas en medicina a través de Magendie. Conocimos el fenómeno placebo, conocimos el fenómeno ciego, y finalmente conocimos la introducción del método matemático de la estadística diferencial de chi cuadrada de Fisher-Thrissur, la T de Students y otras pruebas que han venido integrando a lo que conocemos como medicina moderna. El problema que tenemos actualmente de esta medicina científica es que actualmente es tan grande la publicación que necesitamos métodos que resuman la investigación científica. Y antes de entrar a la última parte, pues también es muy importante reconocer que la medicina científica moderna tiene que tener un código ético muy importante para que no se repitan los errores que hemos cometido durante todas las guerras mundiales, no simplemente la Segunda Guerra Mundial, todas las guerras o los genocidios que han ocurrido en las guerras, pues básicamente nos han permitido tener un código de ética muy preciso y muy importante en medicina para evitar el daño al paciente primero. Esto creado principalmente en la ONU a través de la Carta de Derechos Humanos, que fue firmada en octubre 24 de 1945. Se reforman varias iniciativas a través de la Asociación Médica Mundial, que finalmente es el juramento hipocrático que tenemos actualmente modificado. El juramento hipocrático anterior era muy primitivo, y finalmente nace la Declaración de Helsinki, ¿no? Y ya tenemos lo que es la medicina moderna científica, una medicina científica basada en códigos de ética, sabiendo todos que hay una evidencia de experto, posiblemente casos de series, casos y controles, estudios transversales, cortes y estudios clínicos aleatorios. El problema de nuevo de esto es que obviamente pues conforme vamos mejorando la evidencia aumentan los costos, pero hay más evidencia, menos sesgo y más bienestar para el paciente, ¿no? A través del tiempo y ya del desarrollo de la medicina moderna, desde 2000 a la fecha, vemos como hay miles y cientos de miles de estudios publicados de buen nivel con tipos de cortes, controles, estudios clínicos aleatorios, de tal manera que es la necesidad de cambiar a la segunda etapa de la medicina científica, que es la medicina que actualmente conocemos como medicina basada en evidencia. La medicina basada en evidencias básicamente nace de dos vertientes, una inglesa y una canadiense, y la escuela inglesa nace a través de Archibald Cochrane, un médico de guerra que estuvo en Salónica, Italia, preso, principalmente hacia la Segunda Guerra Mundial, que crea muchas hipótesis de trabajo, intenta hacer su primer estudio clínico en la cárcel, sin obtener resultados positivos, publica su primer trabajo en la Universidad de Salónica, mi primer y peor trabajo y frustración de un estudio clínico porque no encontró una cura de los presos, pero en sus tratados posteriores tiene de forma muy importante la publicación de un libro y la impartición de varias clínicas que él denominaba efectividad y eficacia, donde decía que realmente todo lo que estamos haciendo actualmente tiene que tener una eficacia, una efectividad basada en los diseños de estudio y en los valores de P, pero que finalmente la evidencia era tan vasta, teniendo tan amplia, que debería existir un método para resumir toda la información y que la gente pudiera tener acceso a toda esta información. Este método
de Cochrane, de eficacia, efectividad y la petición a la comunidad médica mundial de que se pudiera resumir toda la información para beneficio del paciente y beneficio de los médicos, se tomó básicamente por uno de sus alumnos, que es Ian Chalmers. Chalmers, que también estuvo en la guerra, pero principalmente en la Franja de Gaza, decía que realmente tratar de hacer estudios en condiciones de guerra era muy difícil, que realmente tratar de leer libros de texto de revistas científicas básicamente era imposible en estos medios, por lo que creó un concepto y publicó un libro que se llama Septicemia Crónica, y septicemia escrita como escéptico. Entonces él decía que era escéptico de la literatura porque era muy vasta y muy controvertida. Entonces, viendo las pláticas de Cochrane, él toma el reto de crear un método nuevo para generar información, y finalmente con Chalmers es con que nacen realmente las revisiones sistemáticas. Él crea el método de revisión sistemática, crea la base de datos de resúmenes de investigación, la generación de revisiones sistemáticas, que posteriormente con la introducción de los metaanálisis se haría lo que conocemos como metaanálisis o revisiones sistemáticas con metaanálisis. Él crea todo lo que se llama colaboración Cochrane, ¿no? La central de estudios clínicos aleatorios, la base de datos de revisiones metodológicas, la base de datos de registros científicos, y básicamente una gran cantidad de plataformas que actualmente se considera como se llama colaboración Cochrane. La colaboración Cochrane tiene su logotipo muy bonito, muy interesante, que me gusta explicarlo. La parte azul de afuera es una sede de Cochrane, y la parte inversa en espejo es una sede de colaboración, de tal manera que el azul es la colaboración Cochrane. A su vez, esta parte azul son los labios de una mujer que está coronando o dando a luz al primer bebé metaanálisis que existe, de tal manera que este es el primer metaanálisis que están haciendo a través de los labios de la ciencia, o de la vagina de la ciencia, a través de una colaboración de Cochrane. Y lo que están viendo ustedes como rayitas aquí, pues son los primeros estudios, los primeros 7 estudios que se publicaron sobre esteroides en la hialina, y la tendencia en donde decía que los esteroides reducían la mortalidad de los niños que nacían con membranas de hialina. Entonces el logotipo es uno de los logotipos más bonitos que se ha dibujado en todo el mundo, es muy explicativo, habla de colaboración Cochrane y el nacimiento del primer metaanálisis a nivel mundial. La segunda escala o escuela de la segunda etapa de la medicina, que es la escala canadiense, nos da su origen con David Sackett, que escribe una serie de publicaciones en McMaster de cómo interpretar artículos clínicos, y finalmente a través del tiempo nos da la idea de cómo hacer la medicina basada en evidencia, porque se acuña ahí en el AACP Junior Club el término de medicina basada en evidencia a través de uno de sus alumnos, Robert Guyat. Entonces entre Sackett y Guyat crean realmente el término medicina basada en evidencia, diciéndonos que la ciencia o la medicina basada en evidencia nace de una serie de identificadores, como son las preguntas tipo, y posteriormente de la calificación de los niveles de evidencia, ¿no? Entonces actualmente sabemos que hay muchas escalas de clasificación de niveles de evidencia siguiendo la metodología de McMaster, y sabemos que hay un montón de manera de revisar la literatura nueva a través de revisiones sistemáticas y medicina basada en evidencia. Entonces, actualmente la medicina moderna incluye conocimiento científico del desarrollo de la medicina a través de la filosofía, de la epistemología y de la medicina, y también actualmente el gran avance que ha dado la medicina científica incluye conocimiento de la medicina científica para poder realmente tener la capacidad de entender lo que se está haciendo actualmente a través de artículos científicos, revisiones sistemáticas y principalmente en la tercera etapa de la medicina, la producción de guías de práctica clínica. La medicina basada en evidencia es importante porque arriba de la pirámide de los experimentos pues tenemos que colocar ya las revisiones sistemáticas, la medicina basada en evidencia, y todavía arriba de esta medicina basada en evidencia tenemos que colocar los sistemas de salud basados en evidencia. Esto lo podemos hacer, los sistemas de salud basados en evidencia, a través de la elaboración de guías clínicas. Por eso son tan importantes que entendamos que debemos de tener un conocimiento sobre cómo interpretar guías de práctica clínica o cómo elaborarlas para poder distribuir el conocimiento científico hacia el médico, pero más que nada hacia los sistemas de salud, para poder elaborar políticas públicas y leyes de salud que modifique el bienestar del paciente o mantenga la salud y corrija la enfermedad de nuestra población. Una guía que no me da tiempo ahorita de explicar, finalmente tiene la posibilidad de irse autoevaluando para ver si realmente lo que está escrito
es aplicado en los sistemas de salud. Finalmente, una guía clínica es importante abajo a nivel de los médicos, pero es mucho más importante en los sistemas de salud, que son los que realmente tienen más beneficio al optimizar la medicina y la ciencia médica en favor del paciente. Para terminar, las guías clínicas tienen una metodología muy diferente de lo que hemos aprendido en medicina. Ya no tanto están creados por estudios clínicos o estudios de corte, sino que tienen una metodología muy diferente que tenemos que aprender a conocer, como la metodología GRI, la metodología Stroop, Consort, la metodología Merge, CAST, calificación de niveles de evidencia, métodos Golfi, Graves, Sain, y una metodología muy importante que nos genera un concepto de médico nuevo que finalmente está formando la tercera etapa de la medicina, que son las guías clínicas aplicadas a los sistemas de salud. Esto ha hecho que el concepto de medicina que tengamos, que al inicio era básico en estudios clínicos, ha pasado a guías clínicas, auditoría de guías y finalmente a lo que debemos de llegar como la posición de evidencia, que son los sistemas de salud basados en evidencia. La medicina científica completa, que involucra medicina basada en evidencias, termina en dos ramas. De nuevo, la inglesa derivada de Cochrane y de Chandler, y la canadiense de Sackett y de Gouillard, generando las guías de práctica clínica y la atención de salud basadas en evidencias. Finalmente, para concluir, la medicina que conocimos, que parecía que era muy amplia en los libros de texto y en la medicina médica, realmente hemos descubierto que es un pedacito de lo que realmente es un universo grande de medicina hacia la segunda generación de la medicina, segunda etapa, que está generada por guías clínicas, por revisiones sistemáticas, metaanálisis y guías clínicas, pero finalmente este universo tan grande de conocimiento actualmente es un pedacito de lo que realmente es el universo completo, que tiene que ser aplicado de las guías clínicas hasta los sistemas de salud. Estamos viendo un paradigma en cuanto al conocimiento y el aprendizaje médico, y es muy importante que además de que sepamos interpretar artículos, sepamos conocer la elaboración de guías clínicas y la aplicación a los sistemas de salud, porque en base a eso obtenemos mejores resultados en la terapéutica, no tanto de médico a paciente, sino de médicos a sistemas de salud.